Shema Israel. Vamos a continuar en este momento con la siguiente lección. La lección número 5, hermanos. Ya estamos prácticamente por finalizar, hermanos, esta jornada. Gracias a Dios por ello, hermanos, también porque hemos sido grandemente bendecidos. Y agradecemos a Dios por ello, hermanos, por esta oportunidad tan hermosa una vez más que nuestro Dios, hermanos, nos permite tener. Vamos a tener nuestras Biblias, hermanos, en mente para poder ahí en el capítulo 5 poder tener la lección del día de hoy. Esta lección de esta tarde, hermanos, que tendremos aquí en Efesios capítulo 5, donde nos corresponde hablar, hermanos, ahora de esta escritura. Ya he mencionado, hermanos, estamos ya por finalizar estas lecciones. Veamos el bosquejo, hermanos, que podemos tener, o la manera en cómo podemos nosotros de antemano dividir el capítulo número 5. El capítulo número 5, hermanos, lo podemos bosquejar o lo podemos dividir de la siguiente manera. Primero, del versículo 1 al 14, hermanos, podremos encontrar de la oscuridad a la luz. Y dentro de esos versículos, hermanos, del 1 al 14, encontramos dos cosas. Por ejemplo, encontramos una pregunta. ¿De qué debe abstenerse, hermanos? Ahí hubo un error de dedo. ¿De qué debe abstenerse el creyente? Y podemos encontrar también del verso 8 al 14 lo que éramos antes y lo que hoy somos. Asimismo también, hermanos, en el capítulo 5, verso 15 al 33 encontramos, hermanos, nuestra forma de vida de manera general. Ahora ya son consejos de Pablo, hermanos. Después de haber dado los consejos en el capítulo 4 respecto a la manera en cómo la iglesia debe manejarse, como nosotros debemos manejarnos como iglesia, ahora, hermanos, nos da consejos el apóstol Pablo respecto a nuestra manera de vida cotidiana, nuestra vida diaria, nuestra vida matrimonial, nuestra vida como hijos y asimismo también como trabajadores. Encontraremos del versículo 15 al 21, hermanos, esa advertencia a nuestra manera de vida. Y del verso 22 al 33 encontraremos, hermanos, una pregunta: ¿cómo deben de ser las relaciones dentro de un hogar cristiano, hermano? Ahí mismo encontraremos el consejo de parte de Pablo, hermanos, para las esposas y asimismo para los esposos, comparando a Cristo y asimismo a la iglesia, hermanos, con toda esta analogía. Antes de continuar, hermanos, déjenme decirle que esto último acerca de las familias, ¿verdad? Es muy importante que notemos nosotros estas situaciones, hermanos, porque para que podamos tener iglesias fortalecidas, hermanos, o sea, congregaciones fuertes, numerosas, bien fortalecidas, antes que nada, hermanos, necesitamos familias bien fortalecidas. Las familias, hermanos, son la columna vertebral, hermanos, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Y las familias son la columna vertebral, hermanos. Porque ciertamente si la familia no está bien, pues en la iglesia, hermanos, no estará tampoco bien. Si papá, mamá e hijos, hermanos, no se encuentran bien fortalecidos, pues tampoco, hermanos, harán su labor, su trabajo aquí adentro, hermanos, de la iglesia. Entonces, lo primero que podemos ver, hermanos, en este tema es de la oscuridad a la luz. ¿De dónde estábamos y a dónde llegamos, hermanos? Y podemos notar, hermanos, del verso 1 al 7, ¿de qué debemos nosotros los cristianos abstenernos? Cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, hermanos, cuando llegamos a ser cristianos, nosotros probablemente, hermanos, pensábamos como muchos que íbamos a encontrar, hermanos, un patrón de reglas. A veces no sé si a ti te han preguntado, hermano, o les han preguntado, hermanos, pero la gente de afuera pregunta, bueno, es que yo a veces pienso que ser cristiano es estar lleno de reglas, de prohibiciones. No mirar tele, no tomar café, no tomar Coca-Cola, no ir a las fiestas, etcétera, ¿verdad? Bueno, ciertamente, hermanos, nosotros no encontramos
en ninguna parte de ninguna congregación, un lugar o un libro que nos diga, ¿verdad? Aquí es en las paredes, o que cuando seamos miembros del cuerpo de Cristo en cierta localidad, nos entreguen, hermanos, un documento donde nos diga cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestras obligaciones, y también que nos diga cuáles son las maneras o las formas en las que debemos de abstenernos. No existe, hermano. No hay. Pero sí podemos ver, hermanos, que hay partes, hermanos, en donde la palabra de Dios, que es el único libro inspirado por Dios, hermanos, nos hace entender a nosotros de lo que el cristiano de antemano debe abstenerse. Y de eso lo encontraremos del versículo 1 al versículo 7. Preguntémonos, ¿de qué debemos abstenernos nosotros como cristianos? Primeramente, hermanos, tenemos que abstenernos de fornicación. Y es una palabra, hermanos, que probablemente le da miedo a la gente oírla, hermanos, ¿verdad? Es una palabra también que ha sido malinterpretada por muchos, ya que han dicho que la palabra fornicación se aplica, hermanos, a las personas que se encuentran solteras y han tenido relaciones sexuales, pero realmente eso no es real. La palabra fornicación, hermanos, viene del término griego porneia, la cual significa toda clase de inmoralidad sexual. O sea que el creyente, hermanos, debe de abstenerse de toda esta inmoralidad sexual en la que está viviendo en la actualidad del mundo. Así, hermanos, como estaba Sodoma y Gomorra, ahora en la actualidad, hermanos, también nuestro mundo se está convirtiendo en lo mismo, hermanos. Se está actuando de la misma manera. En Sodoma y Gomorra, hermanos, ciertamente ya no había moralidad, ya todo era inmoralidad. Se tenían relaciones sexuales, hermanos, aún en las calles, en las plazas, en las avenidas. Eso era vergonzoso, hermanos, pero para ellos ya era algo natural. Es por eso, hermanos, que de antemano Lot batallaba mucho y sufría mucho en ese lugar, hermanos, porque él se guardaba de todas estas cosas. Y nosotros como creyentes tenemos que abstenernos, hermanos, de toda clase de inmoralidad sexual, de toda clase. No solamente está hablando, hermanos, de tener una relación sexual antes del matrimonio, sino de toda relación sexual, hermanos, que te lleva a la inmoralidad en todos los sentidos. Hoy se tienen problemas, hermanos, a grandes rasgos con todas estas situaciones, ¿verdad?, de inmoralidad. Ahora hasta relaciones sexuales hasta con animales, hermano. La pedofilia, ¿verdad?, la necrofilia, o sea, relaciones sexuales con los muertos, hermano. Entonces, ciertamente todo esto, hermanos, lleva a la inmoralidad. Esta palabra, la palabra porneía, es de donde proviene, hermanos, la palabra en español para hablar de pornografía, ¿verdad? De toda la situación inmoral que existe ahora, hermanos, ya no solo en revistas, sino también por ahí en internet. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, incita y llama a la iglesia en la ciudad de Éfeso a que se alejen ellos de eso. La pregunta siguiente es, ¿acaso estaba teniendo la iglesia problemas, hermanos? ¿Algunos miembros tenían problemas con esto? Claro, hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo les está de antemano escribiendo estas advertencias, estas maneras en las que deben de abstenerse, porque la iglesia estaba teniendo problemas con estas cuestiones, con estas situaciones. ¿De qué más, hermanos, nos pide el apóstol Pablo que nos abstengamos? No solo de inmoralidad, sino también, hermanos, de inmundicia. Y usted lo puede estar leyendo ahí en su Biblia, hermanos. Nos está pidiendo que nosotros como cristianos nos abstengamos de inmundicia. Y dicha palabra, hermanos, viene del término griego akatarsia, la cual significa impureza, suciedad, inmundicia, corrupción, depravación. Y hoy, hermanos, es el pan de cada día de la gente en el diario vivir. La corrupción, la suciedad, hermanos. El encontrarnos en lugares en los que de antemano no son dignos de un cristiano, hermano. En lugares en los que hay pura impureza, en los lugares donde hay pura suciedad y depravación, y donde existe, hermanos, a pasos agigantados la corrupción. Entonces, el cristiano, hermanos, de antemano debe de abstenerse de estar en estos lugares de impureza. Allá en Monterrey, hermanos, como todos saben, tenemos 2 equipos de fútbol nacional, que a la hora, hermanos, de que se viene el famoso clásico, ¿verdad?, donde juegan los Tigres y los Rayados, sucede algo muy corrupto, hermanos, y depravado, que se paraliza la ciudad.
Se vuelve loca la ciudad, hermanos, porque va a haber el clásico entre Tigres y Rayados. Y lo peor de todo, se vacían las congregaciones, hermano. Y ahora el chismógrafo, el que nos dice que dónde andamos y qué andas haciendo, el Facebook, hermanos, los hermanos de repente suben las fotos. Digo, oye, mira, el hermano no vino a la reunión, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se fue al estadio de los Rayados, porque se fue al estadio de los Tigres, ¿verdad? Al estadio que le dicen la Basinica, al del Monterrey, ¿verdad? Porque es un estadio nuevo, muy hermoso, grandísimo. Y dice uno, bueno, ¿por qué los hermanos dejaron de asistir al servicio? Porque regularmente los clásicos, hermanos, hasta parece de adrede. No de adrede, lo hacen de adrede, porque es algo comercial, hermanos, y deja dinero hacerlo los domingos, hermano. Entonces, de repente ya están las fotos ahí, hermano, aquí en el estadio de fútbol. No es malo, hermano, el deporte. Lo malo es que adentro de ese lugar, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Adentro del estadio de fútbol, ¿qué vas a encontrar? Y espérenme tantito. Llevamos a la familia, hermanos. Llevamos a los hijos y el hijo te pregunta, oye, papá, ¿hoy no vamos a ir a la reunión? No, la reunión vamos el otro domingo, mijo. Ahorita vamos a ir a ver ganar a los Tigres, ¿verdad? Y ya está el partido, hermanos, y quienes han ido a los estadios de fútbol saben a lo que me refiero, hermanos. ¿Qué sucede ahí adentro? ¿Verdad? Cuando el árbitro tiene alguna regazón por ahí, ¿qué le gritan al árbitro, hermano? ¿Qué escuchas? ¿Qué hay ahí? Hay impureza, hay suciedad, hay inmoralidad, hermano, porque las mujeres y los hombres van semidesnudos. Hay depravación, hermano. Hay de todo. Y no contentos con eso, se termina el partido, hermanos, y como ya ganó mi equipo favorito, pues nos vamos a la macroplaza de la ciudad de Monterrey a gritar en las calles, hermano, con las banderas, ¿verdad? Y los hermanos toman el video y suben el video a las redes sociales, y el próximo domingo están subiendo frases bíblicas. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos depravación, hermanos, encontramos corrupción, encontramos impurezas y suciedad, hermano. La gente, hermanos, a lo único que va a los estadios es a ser ricos a los hombres que han comprado esos equipos y a beber, hermanos, al más no poder. No, hermano, pero yo no voy, como una vez dijo un hermano, bueno, hermano, pues yo voy a las fiestas, ¿verdad? Donde hay música, donde hay baile, pero yo no bailo, hermano. No importa que no bailes. ¿Qué es lo que ves ahí? Hay bebidas alcohólicas, y bien sabemos, hermanos, que la Escritura nos dice que las bebidas alcohólicas le quitan el juicio a la persona. ¿Y qué vamos a encontrar? Depravación. Entonces el apóstol Pablo nos está invitando, hermanos, en especial a la iglesia en Éfeso y ahora nosotros, a que nos abstengamos de todo lugar donde encontremos impureza y suciedad, inmundicia, hermanos, y toda depravación. Que nos abstengamos por completo de todo ello. Pero ¿de qué más, hermanos, nos incita el apóstol Pablo, o nos invita a que de antemano nosotros dejemos estas cosas, hermano? Note lo que ahora dice la palabra de nuestro Dios. De avaricia, hermanos. Perdón. De avaricia. ¿Verdaderamente habrá cristianos avariciosos, hermano? De avaricia. Dice la palabra griega, hermanos, del término griego plenoxia, la cual significa, hermanos, ambición, algo exigido. Ciertamente, hermanos, existen cristianos avariciosos, porque en la iglesia en Éfeso había cristianos avariciosos. Le voy a poner un ejemplo, hermanos. Un ejemplo muy cotidiano en nuestro bellísimo y hermoso México, ¿verdad? Porque bueno, así es probablemente nuestra cultura. La manera de exigencia, hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice que la ofrenda es para los santos, ¿verdad que sí, hermano? Para las necesidades de los santos. Bueno, hay ocasiones, hermano, que el hermano o la hermana llega con el tesorero, con quien se encarga de administrar, hermanos, el tesoro de Dios, y le dice cada semana, hermano, pues es que estoy necesitado. Oye, hermano, ¿y tu esposo? Pues no trabaja, pero ¿y luego? Pues ahí está en la casa, hermano, pero estoy necesitado. Se vuelve una exigencia, hermano. Se vuelve una exigencia. Y no es una necesidad, es una necedad. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes dinero? Pues es que le debo a todo mundo, hasta el de la tienda. Bueno, eso es una mala administración, hermano. Y alguien que mal administra los recursos que Dios les da, está cometiendo un grave error.
Entonces, hay personas avariciosas, hermanos, que desean, anhelan tener más y más, exigiéndolo. Tú como iglesia tienes que darme, tú me tienes que dar, porque yo soy un miembro del cuerpo de Cristo y tengo necesidad. Y me vas a dar, y ahora me vas a dar. Me vas a pagar mi pasaje y me vas a pagar el taxi para que yo venga hasta acá. No es si quieres, es una exigencia. La avaricia, hermanos, es una mal que está carcomiendo, que carcome el corazón de la persona, hermano. Y ciertamente el apóstol Pablo nos invita, hermanos, a que de antemano nosotros no seamos avariciosos, que desechemos la avaricia. Pero también, hermanos, que desechemos las palabras deshonestas. ¿Cuáles son estas? ¿Serán palabras malsonantes, hermano? Bueno, las palabras deshonestas viene del término griego, hermanos, aistróctres, la cual significa conducta obscena. Dentro de las reuniones de jóvenes, a mí me ha tocado, hermanos, escuchar a jóvenes. Ellos piensan que uno no anduvo en el mundo, ¿verdad? A lo mejor. Pero me ha tocado oír a muchos jóvenes hablar en doble sentido, hermanos. Y yo los he oído y me regreso, ¿verdad? Y hablo con ellos. No sé si piensan que uno no entiende su lenguaje, hermanos. Entonces, hay cristianos que siguen hablando probablemente así, hermanos, en doble sentido. Palabras, hermanos, que tienen un sentido aquí, un sentido allá, hermanos, pero que al final de cuentas llevan obscenidad. O hay hermanos que se llevan a una manera grotesca, hermanos, entre ellos, porque dicen que son muy amigos, pero debemos de cuidarnos de eso, hermanos, de esa conducta obscena, de esa conducta, hermanos, que hace daño. El apóstol Pablo nos invita a todos nosotros, empezando por la iglesia en Éfeso, en la cual estaba ahí, a que de antemano ellos se retiraran de estas situaciones, porque había este problema. Existía este problema, hermanos, de avaricia, asimismo de palabras deshonestas que salían de la boca de los hermanos. Pero ¿de qué más nos invita el apóstol Pablo a dejar? De necedades, hermanos. De necedades. Y esta palabra, hermanos, en el término griego, morología, la cual significa palabras tontas o necias, es a la cual el apóstol Pablo también nos invita a nosotros, hermanos, a que dejemos esas necedades, hermanos, en las cuales a veces las convertimos en doctrina, ¿verdad? Cosas, hermanos, que no son relevantes, que son irrelevantes, pero nosotros las queremos hacer relevantes. Hay ocasiones, hermano, que hasta porque, oye, el hermano no usó corbata, hermano, entonces el hermano no es predicador. No, hermano, cosas irrelevantes, hermanos, las convertimos en relevantes. Palabras necias, hermano, discursos necios. Todo esto existía y estaba teniendo problemas en la iglesia en Éfeso. Pero ¿sabe por qué, hermano? Si usted recuerda la introducción del día de ayer, la ciudad de Éfeso, hermanos, ¿cómo era y qué era? La gente cómo estaba involucrada, ¿qué había, hermanos, en esa ciudad? Es bien triste, hermanos, la verdad, encontrar de que en lugar de que la iglesia en Éfeso estuviera impregnando de Cristo a la ciudad estaba impregnando de suciedad a la iglesia, hermanos. Y hoy, en muchos lugares, hermanos, de México, Estados Unidos y Latinoamérica está sucediendo lo mismo. Copiando modelos sectarios, hermanos, para hacer actividades supracongregacionales. Copiando modelos, hermanos, sectarios para poder nosotros suplir una necesidad, porque el evangelio es insuficiente. No hay más, ya hemos hasta se ha hecho la mala interpretación, hermanos, y palabras tan necias de decir, hermanos, es que ya predicamos 1, 2, 3, 4, 5, ahora necesitamos otra cosa más. Cuando Romanos 1:16 nos dice, hermanos, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios. La palabra poder, hermanos, viene del término griego dunamis, y en el español es traducida como dinamita. La palabra de Dios es TNT, hermanos, es dinamita, que va a romper, hermanos, el más duro de los corazones. No hay necesidad, hermanos, de hacer shows, de hacer circos, maroma y teatro para que la gente se convierta a Cristo. Es suficiente la palabra de Dios. Por eso Romanos 1:16 nos dice, hermanos, la palabra de Dios, el evangelio, hermanos, es poder de Dios. ¿Para qué, hermanos?
¿Para qué es poder? Pues ciertamente, hermanos, para traernos a la salvación. No otras cosas, hermanos. Entonces, esas necedades, esas palabras necias, y aunque en cierta manera, hermanos, en sí la palabra tonta es un poco dura, hermanos, pero de antemano es lo que significa la palabra en el término griego, hermanos. El término griego morología. Y sabe, hermano, que la palabra morología se la aplicaban en aquel entonces los griegos, hermanos, a aquellos pequeños monos, como hoy diríamos los títeres, que solamente están entreteniendo y diciendo puras oncerías, hermanos, puras tonterías, puras cosas necias. Por eso la palabra morología se la aplicaban a esos títeres o esos monigotes, hermano, porque lo único que hacían era entretener a la gente con puras cosas inexistentes. Como hoy, ¿verdad? Hay películas muy irreales que todos sabemos que no existe nada de lo que está ahí, pero bueno, a eso le podemos llamar morología, hermanos, porque son cosas necias, que aunque no existan, tú quieres hacer que existan. Ciertamente, el apóstol Pablo nos llama, hermanos, a que dejemos todas estas cosas. ¿Qué más? Truanerías. ¿Qué es eso, hermanos? Hay palabras que Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, hermanos, utilizaron del español antiguo. Y es por eso que hay palabras que no entendemos. Cuando usted no entiende una palabra, hermanos, yo le sugiero en el nombre del Señor, ¿verdad?, que usted compre versiones bíblicas. Hay versiones muy buenas que nos abren un poco más el entendimiento de la palabra de nuestro Dios. La palabra truanerías viene del término griego eutrapalea, hermanos, eutrapalea, la cual significa conversaciones groseras o vulgares. Bufonada. ¿Qué es esto de bufonada? Para los griegos era, hermanos, un momento en el que, como hoy, yo no sé si usted ha oído la frase, ¿verdad? 5 minutos de sectario, de católico, y ¿verdad? Allá en el sur es muy dada esta frase. Entonces, las truanerías son conversaciones groseras, hermanos. Son conversaciones vulgares. Porque aunque nosotros podamos proceder del vulgo, hermanos, o sea, de lo común, de la sociedad más baja, ya no pertenecemos a esa sociedad. Ahora somos cristianos, hermanos. Somos de la sociedad más alta que puede tener este mundo, hermanos, porque somos hijos del dueño del mundo. Y tenemos que comportarnos a la altura de vuestro Padre, hermanos. Ya no con conversaciones groseras o vulgares o bufonadoras. La palabra bufonada, hermanos, también para ellos era en el sentido de pelear, de querer pelear con palabras, hermanos. Repartir palabras y para ver quién es el que podía más. Por ahí dicen, ¿verdad? En el rancho de los alrededores de San Luis Potosí, dice, bueno, aquí hasta mis chicharrones son los únicos que truenan, ¿verdad? Y entonces empiezan la conversación, hermanos, con palabrerías, al grado de llegar, hermanos, a estar enojados, como bramados como un toro, hermanos. Y Pablo nos dice, vamos a dejar todo eso. Recuerdo una ocasión, hermanos, que cierto hermano nos estaba platicando de que él estaba enseñando a su hijo. El hermano muy buen predicador, y estaba enseñando a su hijo y le dijo, hoy nos toca ir a la reunión de predicadores. Y quiero que vayas conmigo, le dijo al muchacho, para que veas cómo se puede llevar a cabo una reunión entre líderes de la iglesia del Señor. Decía el hermano, ay, hermanos, después de haberle dicho eso, me arrepentí. ¿Por qué, hermano? Dice, porque cuando llegamos todo estaba en quietud, pero luego se empezó a tocar un tema. Y un hermano comenzó a ofender al otro y el otro al otro. Y el chiste es que las Biblias volaron, hermanos. Las Biblias estaban volando. ¿Cómo? El uno al otro se aventaron las Biblias, literalmente. No estoy hablando de predicadores. Bien lamentable, hermanos. Decía el hermano, imagínense, ¿qué impacto se llevó? ¿Qué impacto se llevó mi hijo? Al ver esa revuelta entre líderes de la iglesia. Es por eso, hermanos, que en lo personal nosotros no acudimos a ese tipo de reuniones, porque se convierten en concilios. Se convierten en concilios, hermanos, en donde se empiezan a tener truanerías, conversaciones groseras para ofenderse, y terminan en vulgaridades al grado de tener, hermanos, hasta que en ocasiones llamar a la policía para que
para que puedan parar ese problema. Entonces, el apóstol Pablo nos llama, hermanos, a que nosotros nos alejemos de eso. Y para no llegar a eso, pues entonces, hermanos, en lo personal nosotros no acudimos a ese tipo de reuniones, hermanos, porque lo único que hay es disputa, hermanos, por ahí en esas situaciones. ¿Qué más nos invita el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, hermanos, nos invita de antemano a que no seamos idólatras. ¿Cómo? ¿Cómo a que no seamos idólatras, hermano? ¿A poco sí puede llegar a ser un cristiano idólatra? ¿Sí puede llegar un cristiano a ser idólatra? No sé si ya me adelanté mucho, hermanos, no alcanzo a ver. Ahí está. ¿Qué es la idolatría? Ciertamente, hermanos, el apóstol Pablo nos llama a nosotros a esto, a que dejemos la idolatría, pero nos rascamos la cabeza y decimos, hermano, pero yo ya no soy idólatra. ¿Dónde ve que tengo a la imagen de algo, de qué? Bueno, es que ciertamente, hermanos, la palabra idolatría no nada más significa el tener, hermanos, una estatua, el tener una fotografía o representación de algo, sino que la palabra en el griego, hermanos, idololatres, la cual significa todo aquello que desplaza de un primero a un segundo lugar. ¿A quién? En este caso, a Dios, hermanos. Todo lo que desplaza, hermanos, de un primero a un segundo lugar. Y el ser idolátricos, otra vez, hermano, regresando a aquel punto en el que los hermanos dejan de reunirse por irse a ver el fútbol, hermano. Se convierte en el Dios deporte. Aquellos hermanos que no confían en Dios, ¿verdad? Y que tienen que irse a trabajar tiempo extra, tienen que irse a trabajar los domingos, hermanos, porque no confían que Dios es el proveedor de todo. Hermano, es que si usted supiera que tanto que debo, y luego ya vienen otra vez las inscripciones, y hermano, y luego vienen las inscripciones a la universidad, y no, olvídese, ¿para qué le cuento, verdad? Entonces, que eso quiere decir que la persona, hermanos, desplaza a Dios para poner en primer plano su necesidad. Se convierte en el Dios dinero, en el Dios deporte, en el Dios familia, hermanos. Cuando de antemano lo hemos dicho, en Deuteronomio capítulo 6, hermanos, nos enseña nuestro Padre Celestial que le amemos primeramente a Él. Después, hermanos, Cristo nos dijo a nosotros que toda aquella persona, hermanos, que ama más a padre, a madre e hijo, no puede ser digno de ser su discípulo. Y no significa, hermanos, que no vamos a amar a nuestras familias, sino que de antemano, hermanos, a veces el pretexto es la familia para no adorar a nuestro Dios, para no servirle. Buscamos la manera de desplazar a Dios por el trabajo. Buscamos la manera de desplazar, hermanos, a Dios, hermanos, por las necesidades, por las distracciones. Es que ando cansado, hermano, y hoy es domingo y tengo que dormir y en la tarde tengo que ir. Pero ¿de qué te cansas, hermano? Pues en la mañana no hago nada y en la tarde descanso, hermano. Entonces, ciertamente nosotros como cristianos tenemos que salir, hermanos, desechar, aborrecer, sacar todas estas necedades, hermanos, y todas estas cosas existentes probablemente en la vida de algunos. Segundo punto, el apóstol Pablo, hermanos, ahora nos habla de lo que nosotros éramos antes. Es un contraste y de lo que somos hoy. Para darle continuidad a lo que dijo, hermanos, del versículo 1 al verso 7. Y nos recuerda, hermanos, de antemano lo que antes éramos. ¿Qué éramos antes, hermanos? Éramos tinieblas, éramos oscuridad. Hay gente que le gusta la oscuridad, hermanos, pero hay gente que le da fobia a la oscuridad, le da mucho miedo. Pues nosotros éramos oscuridad. Y hoy somos luz. Porque Cristo nos dijo, hermanos, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz, hermanos, y no podemos escondernos. Entonces, si somos luz, tenemos que alumbrar. Tenemos que alumbrar ante el mundo, hermanos, ante la sociedad. Porque realmente, ¿qué es lo que produce la luz en nuestras vidas, hermano? ¿Qué produce la luz en nuestras vidas? Lo primero que produce en nuestras vidas y debe de producir es la bondad, hermanos. Es la bondad. ¿Sabe, hermano, que Cristo Jesús nos enseñó también en el Sermón del Monte respecto a las limosnas? ¿Se acuerdan ustedes, verdad, que el Señor nos enseña precisamente de esto? Y nosotros como mexicanos oímos la palabra limosnas, hermanos, y nos viene a la mente lo que nos sobra.
Pero en el término griego la palabra limosna, hermano, no significa lo que te sobra. Más bien significa, hermanos, dar más allá de lo que tenemos. Esforzarnos para ser bondadosos y poder auxiliar. Yo siempre les hago la pregunta a los hermanos donde yo predico, hermanos, bueno, ¿y para qué trabajas, hermano? No, hermano, pues para sostener a la familia. Pero la palabra de Dios nos dice también, hermanos, que trabajamos ¿para qué? Para ayudar al necesitado. Entonces, si somos luz, vamos a ser bondadosos, no vamos a andar con truhanerías, hermano. No vamos a andar nosotros por ahí con palabras malsonantes. No vamos a andar entre la inmoralidad, sino que vamos a ser bondadosos. Es lo que produce la luz, hermano. La bondad. ¿Qué haría usted si de repente se encuentra en las playas de Cancún, hermano? ¿Verdad? Se encuentra en las playas de Cancún y se encuentra un indigente que no trae zapatos. ¿Le regalaría a usted sus chanclas, hermano, que le costaron $300? Ay, jule. Esa es la bondad. De regalar lo que te costó, hermano, no lo que nos sobró o lo que ya no sirve. No recuerdo muy bien, hermanos, qué fecha fue, pero fue un tiempo de huracanes fuertes. Y antes en Monterrey se tenía una bonita costumbre, hermanos, de que cuando habían desastres de esta magnitud, las iglesias se organizaban, hermanos, para llevar bienes. Fue un huracán que cayó muy fuerte, no me acuerdo cuál fue, hermanos, la verdad, pero fue en Tabasco. ¿Sería el Gilberto, hermano? Que pasó a Monterrey. No, pero fue en Tabasco donde cayó el huracán, hermano. Y en Monterrey se organizaron las iglesias para llevar auxilio hasta Tabasco, hermano. Pues está lejos, ¿verdad? De Monterrey hasta allá. Y hubo una congregación donde ellos estaban recibiendo en su lugar de reunión todas las donaciones, hermano, en general. Y había bolsas, hermano, que traían ropa. Pero ropa, hermanos, que ya estaba podrida, ya estaba vieja, ya estaba muy cortada. Bueno, ahora los jóvenes así la usan, ¿verdad? Pero para regalar una ropa así, hermanos, no estaba en buen estado. Comida próxima a caducarse, hermano. Eso no es bondad. No es bondad el desprendernos, hermano, de lo que nos sobra, de lo que ya no me sirve. Oye, hermano, mira, ven, hermano, ven, pásale, aquí tengo algo que ya no nos sirve, llévatelo. Eso no es bondad, hermano. De desprendernos de algo que no nos sirve no es bondad. No hacemos nada, hermanos, de labor. Sino más bien, la bondad, hermanos, es la persona que se desprende de lo que le costó y aún todavía lo tiene en funcionalidad porque está viendo la necesidad de otro. Por eso Santiago nos enseña, hermanos, de antemano a nosotros, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, si ve a un hermano, y lo dice él, ¿verdad? Lo ves con frío y le dices calentados y saciados y ve en paz, como decir, hoy Dios te bendiga, hermano, y no le das la chaqueta, no somos bondadosos, hermano. No somos bondadosos, es lo que de antemano Santiago enseña, hermanos. La palabra bondad, hermanos, viene del término griego agatusune, la cual significa generosidad, rectitud, hermanos. Generosidad, rectitud. Y no es la generosidad, hermanos, simplemente porque no, el hermano tiene mucho dinero, por eso ayuda a todo el mundo. No, ustedes se acuerdan de aquella mujer, hermanos, que de antemano tejía, hermanos, y bordaba para las viudas de la iglesia, hermanos. Jamás en la palabra de Dios nos dice, hermanos, que esta mujer era rica. Simplemente era bondadosa. Entonces, ¿qué produce la luz en nuestras vidas, hermanos? También produce justicia. Y esto, hermanos, lo entienden muy bien aquellas personas que están estudiando leyes. Imagen que he proyectado aquí. Porque la mayoría de las escuelas de leyes o las facultades de leyes tienen esta insignia, a la cual dan a entender, hermanos, que es una balanza que no se inclina ni a un lado ni a otro. La justicia, lo decíamos hace un momento, hermanos, es darle a cada quien lo que merece. En el término griego, la palabra justicia, hermanos, dikaiosune, significa lo que es recto o justo o bueno. Rectitud, integridad, justicia, lo que de antemano Dios exige. Entonces ya llevamos dos cosas que produce la luz: bondad, justicia
pero también, hermanos, produce verdad. Ahí está un narizón, hermano. Por mentiroso, ¿verdad? Le van a cortar la narizota. La palabra verdad viene del término griego, hermanos, eleteía, la cual significa veracidad, realidad, rectitud, fidelidad. Entonces, note, hermano, lo que significa realidad, rectitud y fidelidad. Entonces, la persona que ha sido puesta en luz, usted y yo, hermano, debemos de tener estas tres cualidades. Debemos ser bondadosos, justos y tener la verdad. Y en este caso, hermanos, no habla simplemente de la doctrina, sino habla de la fidelidad. De la fidelidad a Dios, de la rectitud ante Dios. La fidelidad, hermanos, la consagración, el estar dedicados a Dios por completo, hermanos, por completo a Dios. Esto es, hermanos, lo que de antemano produce la luz. Y como número 3, hermanos, que tenemos aquí en la proyección, ahora el apóstol Pablo del versículo 15 al 33, hermanos, habla de nuestra forma de vida en manera general. Después de habernos dicho un poquito, hermanos, acerca de lo que tenemos que abstenernos nosotros los creyentes y de lo que tenemos que estar llenos, hermanos, de bondad, estar llenos, hermanos, de antemano de estas circunstancias de verdad y de justicia. Ahora nos habla el apóstol Pablo, hermanos, de esta severidad en la cual nosotros debemos de vivir en manera general. Y nos hace esa advertencia, hermanos, a nuestra vida diaria, a nuestra manera de vivir. Porque ciertamente, hermanos, no podemos vivir aquí de una manera y allá afuera de otra. No podemos ser unos aquí con la areola en la cabeza y afuera, hermanos, ser unos demonios. Claro que no. Entonces, ¿de qué se compone, hermanos, la vida de un cristiano? ¿De qué se compone la vida de un cristiano, hermanos? Número 1, se compone de sabiduría. El hombre de Dios es sabio, hermanos. Estoy hablando en sentido general. Hombre o mujer es sabio. Es sabio. ¿Por qué, hermanos? Porque su Padre Celestial es sabio. Esta palabra viene del término griego sofos, la cual significa, hermanos, instruido, hábil, experimentado. Es experto, es un perito, hermanos. Entonces, como tal persona que soy, tengo, hermanos, que utilizar esa sabiduría que Dios me ha otorgado para allá afuera, hermanos, poderla practicar y poderla poner en obra en mi vida. Como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como hija, tenemos que practicar, hermanos, estas cosas. Entonces, ¿de qué se compone la vida de un cristiano, hermano? ¿De qué se compone la vida de un cristiano? La vida de un cristiano, hermano, se compone de, ya lo dije, de sabiduría. Se compone de aprovechamiento, hermanos. Se compone de sabiduría y se compone de aprovechamiento. Hermanos, ¿en qué aprovechamos nuestro tiempo? Pues yo me la paso viendo las noticias, hermano. Pues yo me la paso viendo la telenovela, hermanos. Note, telenovela. ¿Quién me está adoctrinando? ¿Quién está adoctrinando a nuestros hijos? La televisión, hermano. Oh, hermano, no, ¿viste la novela? Y hasta ya hay varones que les gustan las novelas también, hermanos. Oye, ¿viste la novela en qué se quedó? Y ahora no, ahora hasta la dejan para que se grabe, hermano. Y ya llegando a la casa la veo, ¿verdad? La novela. Entonces, ¿de qué se compone la vida de un cristiano? De sabiduría, hermano. Aprovechamiento. Hay que aprovechar en todo tiempo, hermanos. Aprovechar todo el tiempo debido. ¿Para qué? ¿Qué están haciendo estas mujeres, hermanos, aquí? ¿Y usted cree que la niña no está haciendo nada, hermano? No, a la niña dale un juguetito ya para que se entretenga. Hoy, lamentablemente, hermanos, han dicho las iglesias que los niños son el futuro de la iglesia. No, hermanos, los niños son el presente. Y a los niños no deberíamos de estarlos entreteniendo solamente con un dibujito. Hay que entrenarlos a ellos. Pero ¿cómo voy a entrenar al niño si no me entreno yo?
Entonces, hay que aprovechar el tiempo en todo su debido momento, hermanos, para escudriñar las Escrituras. En el texto griego encontramos la palabra, hermanos, redimir, para la palabra aprovechar. Para la palabra aprovechar, en nuestra versión encontramos la palabra aprovechar. Pero en el término griego encontramos la palabra redimir. Y usted sabe que la palabra redimir, hermanos, significa rescatar, tomar o comprar. Entonces, de antemano, cuando nosotros aprovechamos ese tiempo, cuando redimimos el tiempo, hermanos, estamos aprovechándolo y sobre todo estamos rescatando ese tiempo perdido. ¿Cuántas horas se pierde el tiempo, hermano, en las redes sociales, en el internet, en la televisión, en las distracciones? Bueno, vamos a aprovechar ese tiempo. Que en cuanto nosotros terminemos del estudio, yo vaya con mis apuntes a mi casa, hermanos, y vuelva a corroborar para ver si realmente lo que el hermano me enseñó es lo correcto. Eso hacían los de Berea, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Los de Berea aún todavía no pertenecían al cuerpo de Cristo. Y aún así, escuchaban a Pablo y se ponían a escudriñar, a buscar, a indagar lo que él les había enseñado para ver si realmente eso era lo verdadero. Y estaban ahí, hermanos, estudiando, escudriñando la Escritura. Ahora, con más, hermanos, nosotros que somos hijos de Dios, debemos de hacer lo mismo, hermanos. ¿Verdad? De que cada lección a la cual tú apuntes, a la cual tú lleves en tu cuaderno, en tu mente, puedas salir a tu casa, hermano, y aproveches ese tiempo. Porque ciertamente, para todo hay tiempo. Salomón lo dijo, hermanos. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para enfermar, tiempo para todo lo que está debajo del sol, hay tiempo para todo, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades, dijo Eclesiastés, dijo Salomón, hermanos. Entonces, hay que aprovechar bien este tiempo. Todo el tiempo debido hay que aprovecharlo, hermanos, porque en la palabra de Dios, dice la Escritura, parece que está ahí la vida eterna. ¿Por qué dice eso, hermanos? Que parece que está la vida eterna. ¿Hay duda? Bueno, no es que haya duda, sino que depende de cada uno de nosotros. Ahora, ¿de qué más se compone, hermanos? ¿De qué más se compone la vida de un cristiano? Como número 3 de esta sección, hermanos. Se compone, hermanos, ¿de qué? De personas que tienen sed. La vida del cristiano se compone, hermanos, en esa magnitud de tener sed. Yo no sé si usted en algún momento, hermanos, ha tenido esa sensación tan fuerte de sed. Cuando ves videos, hermanos, de personas que emigran para Estados Unidos, que cruzan, hermanos, por el desierto de Sonora, por Arizona, los oficiales, hermanos, de migración han testificado de que hay gente que hasta les ha pedido agua del radiador, hermanos, por la sed tan inmensa que tienen. ¿Realmente estará así el creyente, hermanos, para que en su vida pueda decir que está lleno, hermanos, del Espíritu Santo? Que tienen ese deseo, hermanos, esas ganas de beber agua. Sed llenos del Espíritu Santo. La palabra lleno, hermanos, viene del término griego, hermanos, plero, la cual significa estar bajo la influencia de. Entonces, el Espíritu de Dios, hermanos, debe de morar en nosotros, pero nosotros debemos de permitirlo. Que Él, hermanos, de antemano haga cambios en mi vida. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando en Hechos capítulo 6, por allí había un problema muy grande entre la atención a las viudas de los hebreos y de los griegos? En Hechos capítulo 6, hermanos, cuando de antemano dicen los apóstoles, bueno, llamen a los varones y vamos a ver qué hacemos. Busquemos de entre nosotros varones que estén llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no todos estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios, pero no todos dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas. ¿Tienes realmente sed, hermanos, deseo, ganas, hermanos, de que esto cambie?
De que al momento de que tenga sed se llene, hermanos, tu vaso, para que de antemano esté lleno totalmente mi vida, plena del Espíritu de Dios, y que Él pueda, hermanos, estar moviéndome bajo esa influencia que Él tiene conmigo, y pueda moverme para donde Él quiera, para donde Él le plazca. Que Él permita que mis labios sean modificados, hermanos. Que Él modifique mi mente, mi pensamiento, hermanos, mi caminar, mi andar. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. De esto se compone la vida de un cristiano. Entonces, hermanos, ¿cómo identificamos una persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Cómo la podemos identificar? Porque podemos haber muchos cristianos, hermanos, pero ¿cómo podemos identificar a un cristiano que está bajo la influencia del Espíritu de Dios? Bueno, pues lo dice el versículo 19, hermanos. ¿Qué dice el verso 19? Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona, hermanos, llena del Espíritu Santo, la podemos identificar por medio de su consagración, hermano. La persona se la pasa hablando de la palabra de Dios. La persona se la pasa cantando, hermanos, palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la palabra habla viene del término griego, hermanos, laleo, la cual significa decir, charlar, proclamar, predicar, conversar, dirigirse a y razonar. Una persona consagrada, hermanos, en todo instante, en todo momento, aún en la casa, aún, hermanos, en la escuela, en el trabajo, se la pasa hablando, hermanos, con palabra de Dios. Y hasta a veces, hermanos, cuando me ha tocado estar en hogares de hermanos donde la hermana castiga a los niños y les dice, la Biblia dice esto y la Biblia dice aquello, y ahora vas a leer tú para todo sacas la Biblia, para todo. Y hay hermanos que hasta textos bíblicos tienen en el baño, hermanos, sí, ¿verdad? En el dormitorio de los niños y en todas partes. Oye, ¿por qué tanta Biblia? Bueno, porque es una persona consagrada, hermanos, que en todo momento de su vida esa persona está conversando, está charlando, está hablando, hermanos, ¿con qué? Con salmos, o sea, con palabra de Dios. Y luego dice la palabra santa, hermanos, cantando, la cual viene del término griego jado, la cual significa interpretar una melodía con las cuerdas bucales, hermano. Se la pasa cantando, está trabajando, hermano, y se está cantando, gozoso, está en el baño, está cantando. Es una persona consagrada, dedicada a Dios, hermano, porque está llena del Espíritu Santo. ¿Qué más hace? Llevamos 3 cosas, hermano. Más bien llevamos 2, esta es la tercera, con la cual podemos identificar a una persona consagrada a Dios. Alaba todo el tiempo. La palabra alabando viene del término griego, hermano, psalo, la cual significa hacer música con la voz. Hacer música con la voz, eso es lo que significa la palabra psalo, ¿verdad? Que bueno, después tradujeron esta palabra como salmos, ¿verdad? Psalo, la cual significa hacer música con la voz, hermanos. Entonces, con 3 cosas nosotros podemos, hermanos, identificar a un cristiano verdaderamente lleno del Espíritu Santo, un cristiano consagrado. Aquella persona que se la pasa no hablando, hermanos, de chismes y de cosas insanas, sino que se la pasa hablando, hermanos, ¿de qué? De la palabra de Dios. Aquella persona que se la pasa cantando de Dios, hermanos. Aquella persona que se la pasa alabando a nuestro Dios con sus cuerdas bucales. De esta manera, usted y yo, hermanos, podemos de antemano mirar a una persona que sí está llena del Espíritu Santo. Y un número 4, hermanos, para este punto. Algo también muy importante, hermanos, para todos nosotros. Una persona llena del Espíritu Santo ora. Se la pasa orando, hermanos. Da gracias a Dios en todo tiempo y por todo. ¿No es eso lo que Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica, hermano? Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El capítulo 5, hermanos. Dad gracias en todo. Gracias a Dios por la enfermedad, hermano. Gracias a Dios por la escasez.
Cuando hablamos de escasez, hermanos, jamás te quedarás sin comer. Gracias a Dios, hermanos, por las tribulaciones, por las angustias. Pero ¿sabes qué, hermanos? Al final de todo esto, una persona consagrada, y este es el número 5, hace lo siguiente. Nota lo que está aquí. Efesios 5:21. Someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Una persona que se consagra a Dios, teme a Dios. Y nos hemos equivocado los predicadores, hermano, al enseñarle a la iglesia que la palabra temor no significa temor. ¿Va? Entonces, ¿cómo decir que la palabra televisión no significa televisión? Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué tus hijos te respetan a ti en tu casa, hermanos? Porque cuando yo llego a casa y les digo, muchachos, las reglas del día son estas, ellos saben, hermano, que si no las cumple, ¿qué va a pasar? ¿Los vas a premiar? No, mira. ¿Acaso, hermano, cuando tú eras joven no te daba miedo cuando papá te miraba porque te estabas portando mal? Nomás papá te miraba, ¿verdad? Y ya sabías que habías hecho algo mal, y llegando a la casa, mira. Entonces, la palabra temor, hermano, ciertamente es respetar a Dios. Pero ¿sabes por qué lo respetamos? Porque tenemos ese temor de que Él nos vaya ¿a qué? A disciplinar. Porque al que Dios ama, hermano, nos dice Hebreos, lo disciplina, ¿verdad? Entonces, realmente, hermanos, esa es la número 5 respecto a cómo poder de antemano mirar a una persona que es consagrada a Dios. Aquí podemos venir muchos, podemos estar muchos, hermanos, podemos estar reunidos muchos, estar aquí sentados, venir todos los días de reunión y estar aquí, qué bonito, ¿verdad? Sí, pero no todos estamos identificados como personas consagradas. Y nosotros nos vamos a identificar, hermanos, con estas cinco cosas. Aquel que es lleno del Espíritu Santo, hermanos, no mira al otro como inferior, sino más bien mira la igualdad que se tiene uno al otro, porque tiene temor a Dios, hermanos. Es temeroso de Dios, respeta a Dios. Y por último, la palabra que nos gusta a todos, hermanos, cuando estamos ahí abajo, ¿verdad? ¿Cómo deben de ser las relaciones dentro de un hogar cristiano? ¿Cómo es la relación tuya, hermano, como esposo y como esposa? ¿Cómo es la relación entre los hijos y la madre y los padres? El padre. Porque de antemano aquí, hermanos, se hace una analogía entre el esposo y la esposa, o sea, entre Cristo y asimismo también la iglesia. ¿Cómo es nuestra relación, hermanos, como pareja? ¿Cómo es la relación, hermanos, de una familia consagrada a Dios? Nota, ¿cómo es la relación de una familia consagrada a Dios? Qué bonitas familias, hermano, ¿verdad? Qué bonitas familias que se consagren a Dios. Pero ¿cómo son? ¿Cómo son esas familias? Nota esta siguiente diapositiva. Tenemos ahí un hogar. Y de antemano, hermanos, haciendo una similitud entre unas manos. Un hogar, hermanos, de un cristiano, de una familia cristiana consagrada a Dios. Quien está a la protección, quien está a la altitud es Dios, hermanos. Él es el proveedor, Él es el cuidador. Por eso la familia, hermanos, cuando dice hay reunión el domingo no trabajamos. ¿Por qué? Porque ellos saben que su Dios es el proveedor de todo, hermanos. Ellos saben que Él es el cuidador de todo. Esa es una familia consagrada a Dios. Pero ¿cuántas veces los afanes de la vida, hermanos, a nosotros como cristianos nos acongojan? Y los afanes debemos de tomarlos. Acuérdate lo que dijo el Señor: si estás cansado, fatigado, ¿qué hay que hacer? Déjale todas las cargas a Él. Señor, yo no puedo, mira, aquí están. Yo vengo a rendirte adoración. Y Cristo lo dijo, hermanos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Nosotros entendemos, hasta el día de hoy, hermanos, la palabra paz es muy usada por los judíos. Cuando van yo no sé, hermanos, si usted ha visto videos en YouTube, pero los judíos van al muro de las lamentaciones. Ellos, cuando hay algún judío, hermano, usted lo ve que está así haciéndole así, dice: ¿usted qué tiene? Un judío, hermanos, que está yendo y que está haciendo esos movimientos de su cabeza, es porque está afligido. Está tan afligido, hermanos, que está pidiéndole autorización y perdón a Dios para poder acceder a sus conocimientos.
Y el judío, hermanos, que va entrando, tiene la obligación de tocar el hombro del otro y decirle shalom. Eso es paz, tranquilidad. ¿Qué significa, hermanos? Que de antemano el Dios del cielo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, sea contigo y con todas tus necesidades. Qué hermoso es eso, hermanos, de que veamos que el que está cuidando mi hogar, hermanos, es Dios. El que está protegiendo mi hogar es Dios. El que está proveyendo mi casa, mi hogar, hermanos, mi familia es Dios. Que cuando mis hijos me digan, papá, ya me voy a la escuela, tú tengas la certeza de que Dios los va a cuidar y se va a hacer su voluntad. De que cuando tú sales a trabajar, hermano, Dios está contigo. Entonces, tenemos nosotros de antemano que ver, hermanos, que aquella familia consagrada a Dios, hermanos, tiene lo siguiente. Ve a su Dios como el proveedor de todo, pero también, hermanos, en una familia consagrada encontramos la cadena del amor. ¿Cómo que la cadena del amor? ¿No le parece esto como una telenovela? No, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque una cadena puesta en el corazón va en 3 partes. Encontramos, hermanos, en la parte del medio, ¿a quién? A Dios. En la parte de arriba, ¿a quién? Al hombre. En la parte de un lado, a la mujer. Y en la parte de abajo, hermanos, tenemos a la familia, o sea, a los hijos. Note, está papá, está mamá y están los hijos. Hoy el mundo ha enseñado, hermanos, que esta cadena es al revés. Ahora los hijos son los que mandan en el hogar. Ahora es la mujer, es la cabeza del hogar. Ahora es ella la que manipula y la que mueve y la que maneja todo, cuando de antemano el patrón de Dios es hermanos. Y una familia consagrada a Dios tendrá, hermanos, en mente esta cadena del amor, a la cual tiene como centro a Dios, hermanos, y de arriba tiene al Padre, tiene a la Madre, y de hasta abajo están los hijos, hermanos. Esto se le llama, hermanos, sujeción. A esto se le llama sujeción. Hermanas, ¿les gusta, verdad, esta palabra? Si a usted no le gusta esta palabra, hermanos, entonces no estamos siendo consagrados a Dios. ¿Por qué? Hablemos un poquito, hermanos, acerca de la sujeción. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. La palabra sujetas, porque ahí dice mujeres, a las mujeres les dice que hay que sujetarse. ¿A quién, hermanos? A sus maridos. La palabra sujeción o sujetas viene del término griego, hermanos, hupotaxo, la cual significa estar bajo la autoridad de, estar sumiso. Y la mujer, hermanos, que vive en una familia consagrada a Dios, que ella es consagrada, tiene que estar bajo la autoridad de ¿quién? Bajo la sumisión de ¿quién? De su esposo, hermano. Tiene que estar bajo la sumisión del esposo. Ay, luego las mujeres dicen, no, hermano, pero luego las feministas, ¿verdad? No, hermano, pero ¿cómo? Eso es machismo. Bueno, pues dígale entonces machista a Dios, ¿verdad? Dios no fue machista, hermanos. Jamás Dios, hermanos, fue machista, sino que de antemano dio una organización, tanto gubernamental como allá afuera, como también, hermanos, dentro de la iglesia, como también en los hogares. Porque también el hombre está bajo sujeción, hermanos. ¿Y sabe qué, hermana? El hombre tiene más responsabilidad que la mujer. No, hermano, pero yo plancho, hermano, pero yo lavo. No estamos hablando de quehaceres. Estamos hablando de que Dios al primero que le va a dar cuentas de lo que hizo con la familia es al varón. A ver, ven para acá, ¿qué hiciste con la mujer que te di? Porque la palabra de Dios dice que tenías que cuidarla como vaso más frágil. ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué hiciste con los hijos? Nosotros los varones le daremos a cuentas a Dios, hermanos, por lo que vamos a hacer por la familia. Y la mujer le va a dar cuentas a Dios, hermanos, ¿por qué? Por si fue una persona antiautoridad y saltó la autoridad de su marido. Esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. La mujer tiene que estar, hermanos, en sujeción, o sea, bajo la autoridad, bajo la sumisión de ¿quién? Del varón. Nos guste o no nos guste. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la función del varón en el hogar, hermano? ¿Cuál es la función del varón en el hogar?
La función del varón, hermanos, por eso yo les decía hace un momento, ¿verdad? Es todavía una cuestión más difícil, porque el varón tiene que soportar todo, hermanos. Por eso he puesto esta imagen aquí, en donde estaba el hombre cargando el hogar, hermanos, porque él es el que tiene que sustentar, él es el que tiene que educar, él tiene, claro, la mujer, ¿qué es? Según Génesis, hermano, ayuda idónea. Pero el varón, hermanos, es el que está sustentando, él es el que está proveyendo, él es el que está, hermanos, cuidando. Y todo esto, hermanos, que tenemos aquí es una analogía. Porque Cristo, hermanos, es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Porque Cristo es ese pilar, hermanos, que sustenta a la iglesia. Cristo es el que cuida a la iglesia, hermanos. Por eso lo hemos puesto como analogía, porque Él está cuidando, Él está soportando, hermanos, a la iglesia. Él está proveyendo, Él está cuidando. Lo mismo que hace Cristo por la iglesia, nosotros los varones tenemos que hacer también por nuestra familia. Entonces, hermanos, de antemano, ¿cuál es la responsabilidad entonces del varón? Aquí la tenemos a continuación, hermanos. Ser proveedor para el hogar, o sea, para la esposa, para los hijos. ¿En qué? En lo físico, o sea, el alimento, el abrigo, el techo, en la educación. Pero lo más elemental y lo más importante, hermanos, en lo espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo que hoy sucede, hay algo que hoy pasa, hay algo, hermanos, en lo que nos estamos equivocando nosotros, las nuevas generaciones del siglo XXI, hermanos. El permitir que ahora las nuevas matrimonios vivan con nosotros. Es que mi hijo ya se enamoró, ¿verdad? Ni modo, pues ahora va a vivir aquí conmigo. Note lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dejará que el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Recuerde que todo lo proveniente, todo lo dicho proviene de, hermanos, de los judíos. Y los judíos, cuando de antemano ya se habían comprometido, lo que se es llamado el desposorio, la mujer, hermanos, se quedaba un año guardada en el hogar y el hombre se iba un año para conseguir economía, hermanos, para prepararle el hogar a la esposa. Hoy no es así. Hoy los nuevos matrimonios viven con papá y con mamá, hermanos. No es sano. No quiere decir que vamos a abandonar. Esta es nuestra familia secundaria, hermanos. Ahora tenemos una familia primaria, que es nuestra esposa y nuestros hijos. Esta es nuestra familia, hermanos, primaria ahora. Por eso que el hombre judío se iba un año para conseguir recursos. Es por eso que Cristo nos dijo, hermanos, voy pues a preparar hogar. Porque ahorita estamos en el proceso del desposorio, hermanos. La esposa es la iglesia y el esposo es Cristo. La esposa se está preparando, se está guardando virgen, pura, santa, sin mancha, para el día de la boda. Cuando regrese, hermanos, el novio, entonces sí se efectúan las bodas del Cordero. Pero Él nos ha ido a preparar hogar, hermanos. Conclusión. Ciertamente, hermanos, es un tema que para muchos se les hace difícil, el tema de la familia y de la sujeción. Más que nada porque el día de hoy, hermanos, trabajan ambos padres y los hijos, hermanos, están en la casa solos. Pero aunque trabajaran los dos, hermanos, hay reglas. Los hijos se tienen que sujetar a ambos padres y la madre se tiene que sujetar al varón y el varón se tiene que sujetar a Cristo. Y dice la Escritura que la cabeza de Cristo es el Padre, es Dios, hermano. Es una escalera. Entonces, todos tenemos que sujetarnos de una o de otra manera. Y nos es difícil, hermanos, ¿por qué? De entenderlo. Porque realmente, amados hermanos, muy pocas familias se han consagrado a Dios. Hay hermanas que les da mucho miedo, hermanos, a oír la palabra sujeción. Mucho miedo. En muchas congregaciones, hermanos, se han dado clases de mujeres y muy poco se ha oído hablar de que una hermana les hable de la sujeción a las demás. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente
hace falta primeramente consagrarnos a Dios para después poder hacer su voluntad. Simplemente el oír la palabra de Dios, hacer su voluntad y callar sin derecho a réplica, hermanos. Ay, Señor, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué? No, Señor, pero ¿por qué? Ay, Señor, pero ¿por qué? ¿Verdad? Hasta con tristeza, hermano, se ha oído en ocasiones a hermanas, pero es que, hermano, Dios me dio un inútil por marido. Oh, tengamos cuidado, hermanos, con las palabras que digamos, porque no te lo sacaste en una rifa, porque no fuiste a las monedas, a las maquinitas de esas de moneditas y sacaste el peluche, ¿verdad? Y lo sacaste de ahí. Yo lo elegí, y como yo lo elegí, ahora él es la cabeza de la familia. No lo critiques, hermano, ayúdalo. Por eso eres ayuda idónea, ¿verdad? Para que de antemano ambos podamos tener, hermanos, columnas fuertes, sólidas, columnas vertebrales. Recuerda que al principio dije, hermanos, la familia es la columna vertebral del cuerpo. Cristo es la cabeza. Y tú sabes bien, hermano, que si la columna se desvía, si la columna se quiebra, puede que pierda la vida la persona. Si no tenemos familias sólidas dentro de la iglesia, hermanos, consagradas a Dios, nunca podremos avanzar en nada. Porque allá afuera debemos de ser las mismas personas que aquí adentro, hermanos. Así que, amados hermanos, pues una vez más, gracias por su atención y que Dios, hermanos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.